Les saluda. Es un gran gusto que ustedes sintonicen este canal, lógicamente para el aprendizaje. El licenciado Eduardo Blanco les saluda de CEPROF, SASB, BHY, Auditores Consultores y Blanco les saluda. Hoy vamos a estudiar la ley del impuesto sobre la renta de El Salvador a la luz de la NIC 12, sección 29 para las pymes. Así que cualquier duda, escriban en mi canal y con gusto. Además de interpretar todo el cuerpo de la ley, ustedes tienen la potestad y el privilegio de conocer un poquito del ámbito jurídico. Cuando hablamos de la ley del impuesto sobre la renta, lo primerito que debemos de hacer es despejar las dudas de tres variables: ¿qué es ley?, ¿qué es impuesto? Y ¿qué es renta? Ley, artículo 1 del Código Civil. Sugerencia para todos los auditores que se lo sepan de memoria. De conformidad al artículo 1 del Código Civil, reza lo siguiente: que ley es la declaración de la voluntad soberana que, manifestada en forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe y permite. Eso es ley de la República. Segunda variable, renta. ¿Qué es renta? Renta es la tercera variable de ingresos menos gastos, renta. Hacia ahí va dirigida la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, yo tengo que tener claridad qué es ingreso. Sección 23 de la NIC para las pymes. Un ingreso es todo aquel que incrementa el patrimonio proveniente de un incremento de activo, un decremento de pasivo, y que la empresa haya obtenido fiabilidad en la obtención de los mismos. ¿Qué es un gasto? Un gasto se caracteriza por el decremento en el patrimonio proveniente de un incremento en los resultados, un decremento de los activos, y también tiene que ser fiable para propósitos de su medición inicial. Cuando hablamos de impuesto, estamos hablando de aquel pago que realiza el sujeto pasivo al Estado sin esperar nada a cambio. Ese es un impuesto. Quiere decir que un impuesto es un tributo que hay que pagarlo, le guste o no le guste. Si usted comete un hecho generador, debe de pagar el impuesto correspondiente. Al introducirnos en la ley, lo primerito que debemos de conocer es que esta ley prácticamente en un 80% está derogada. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando de preceptos jurídicos, de normas jurídicas. Estas normas lo que contienen son principios jurídicos, principios constitucionales, que está basada la ley en dichos principios. Por lo tanto, cada uno de los artículos que nosotros leamos de la ley del impuesto sobre la renta, estamos leyendo preceptos jurídicos, reglas jurídicas que vienen a reglamentar cómo calcular el impuesto sobre la renta. Por lo tanto, en el cuerpo de la ley se van a encontrar prácticamente con 5 variables. 1, que son las rentas gravadas. 2, que son los gastos deducibles. 3, que son las rentas no gravadas. 4, que son los gastos no deducibles. 5, que son los sujetos pasivos. Y 6, que son los sujetos activos. Todo eso se regula en el cuerpo de la ley. Entonces, desde el momento en que yo voy a iniciar mi lectura, debo de saber que esta ley está titulada desde el artículo 1 hasta el artículo 14 y está regulada por medio de 133 artículos. Por ejemplo, el artículo 1 tiene que ver con las rentas gravadas, desde el artículo 1 hasta el artículo 4.
Título 2 se llama sujetos pasivos, ¿va? Desde el artículo 5 al artículo 11. Título 3 también es único y se llama determinación de la renta, o sea, los hechos generadores, desde el artículo 12 hasta el artículo 27. Título 4, determinación de la renta, desde el artículo 28 hasta el artículo 33. Título 5, cálculo del impuesto, desde el artículo 34 hasta el artículo 42. Título 6, de la deuda tributaria, desde el artículo 43 hasta el artículo 47. Título 7, liquidación y pago, desde el artículo 48 hasta el artículo 81. Título 8, devoluciones y compensaciones, todos estos están derogados, desde el artículo 82 al 83 y fueron trasladados al Código Tributario. Título 9, de la prescripción y la confusión de la deuda o de la obligación tributaria, todo está derogado, desde el artículo 84 hasta el artículo 87. Título 10 o 10, cobro coactivo, desde el artículo 88 hasta el artículo 89, está derogado. Título 11, deber de los sujetos pasivos, artículo 90 hasta el artículo 98. Título 12, sanciones, artículo 98 hasta el artículo 108. Eso está trasladado al régimen sancionatorio del Código Tributario. Título 13, desde el artículo 109 hasta el artículo 125, todos derogados. Título 15, disposiciones generales, desde el artículo 123 hasta el 133. Aporte. Primera sugerencia para todos los auditores. Mínimo nos debemos de saber de memoria identificar por lo menos 8 artículos. Sugerencia, háganse el examen. ¿Cuántos artículos ustedes se manejan de memoria? Yo les voy a dar mi sugerencia, ¿va? El primer artículo que ustedes se deben de conocer conjuntamente con el otro es el artículo 14 y el artículo 42. Grábenselo. Estos dos artículos tienen que ver con la ganancia de capital. Artículo 14 y artículo 42. ¿Cuándo hay ganancia o cuándo hay pérdida de capital? Surge la ganancia de capital cuando la entidad ha vendido un bien, sección 17, NIC 16, propiedades, planta y equipo, que los tenía como activo corriente y dispone, por acuerdo del directorio, venderlos. Y eso generó una ganancia. Pagará el 10% de tasa del impuesto sobre la renta, el cual se sumará a la renta ordinaria. ¿Qué sucede si perdió? Hay pérdida de capital. Esta pérdida de capital se podrá utilizar en los próximos 5 años. Es decir, esta tiene una incidencia en el cálculo del impuesto sobre la renta diferido, porque es una diferencia temporaria, porque hay pérdida de capital. Esta pérdida de capital, ¿cuál va a ser su tratamiento contable? El 10% de la pérdida, trasládenla a un impuesto a diferir. Y el 90% restante, declárenlo como gastos no deducibles, pérdida de capital. Otro artículo que se deben de saber de memoria, el artículo 29, que se refiere a que son deducibles del impuesto de la renta obtenida, los gastos. Todos los gastos que están relacionados con el ingreso, o sea, con la renta, serán deducibles. Eso se lo deben de lo saber de memoria. Artículo 29A. Costos y gastos no deducibles. Ustedes quieren saber si es o no deducible un gasto, váyanse al artículo 29-A. Y van a ser todos aquellos costos y gastos que no están relacionados con el proceso productivo. Los costos. Y los gastos que no están relacionados con la generación de la renta, es decir, la fuente generadora de ingresos. Artículo 30, la depreciación, sépansela de memoria. La depreciación está amarrada con la NIC 16, sección 17 para las pymes.
también da como resultado una diferencia temporaria. Si la entidad no adopta lo que dichas tablas dicen, 5%, 20%, 25% y 50%. Si la entidad adopta que para propósitos de depreciación las vidas útiles van a ser menores, eso les va a dar como resultado una diferencia temporaria, ya que para efectos puramente tributarios no será deducible la depreciación en forma acelerada, sino tal como lo reza la ley, o lo puedo hacer a más largo año. Eso sí es deducible. Artículo 30-A. Amortización de programas informáticos o software. Eso está amarrado con ANIC 38, sección 18 de las NIC para las pymes, activos intangibles. Si ustedes quieren saber cuánto es lo máximo permitido para amortización de los activos intangibles, se van al artículo 30-A. Artículo 31, otras deducciones, dos variables importantes que yo debo de conocer: la reserva legal, artículos 123 y 124 del Código de Comercio, que reza que debo de segregar el 7% hasta llegar a la quinta parte del capital social. Eso va a ser deducible, según el artículo 31. Si me sobrepaso, no es deducible. Y tiene que ver el impuesto diferido. Otro, artículo 37, es el cálculo del impuesto sobre la renta para personas naturales, sucesiones y fideicomisos. Artículo 41, el cálculo del impuesto sobre la renta para personas jurídicas, dos tasas. El 25% si los ingresos brutos anuales fueron menores a 150,000. Y si fueron mayores a 150,000, el 30% de tasa. Esos artículos se los deben de saber de memoria. Conclusión: deben de saberse de memoria qué es ley, qué es tributo, qué es renta y cómo se desplaza el contenido de la ley desde el artículo 1 hasta el artículo 133. Y de memoria todos los artículos anteriores que yo les mencioné. En conclusión, yo debo de saber al menos 6 variables que me generan el impuesto diferido del impuesto sobre la renta. Estimaciones. 2. El cálculo del impuesto sobre la renta si no acato lo que dice el artículo 30 de la ley. 3. La reserva legal. 4. La compensación por retiro voluntario. 5. El deterioro del valor de los inventarios, es decir, la estimación por obsolescencia. Otro, la utilidad diferida por ventas a plazo. Otro, el arrendamiento leasing, es decir, el arrendamiento financiero, también me va a causar un impuesto sobre la renta diferido. Si te gustó, aprieta la campanita y suscríbete. Gracias.